Señores, tenemos el placer de tener a un amigo con nosotros. Se trata de Manuel Núñez. Nosotros queremos que Manuel, que es una persona que ha estado en los últimos años trabajando el tema haitiano, que nos aclare algunas cosas que hay un poquito de confusión. Hay una disposición, Manuel, que dispone, las disposiciones disponen, una disposición que dispone que al vencerse cierto plazo ocurran ciertas cosas. ¿Qué plazo se va a vencer y qué cosas se debe hacer, según la ley? Bueno, la ley dice que se va a vencer el plazo de regularización. ¿De regularización? ¿De quién? De las personas ilegales en República Dominicana, de los haitianos ilegales en República Dominicana. Eso va a ocurrir en el mes de junio. Se supone que tras el vencimiento del plazo comience a aplicarse la ley. ¿Y qué se debe hacer para aplicar la ley? Bueno, aplicar la ley es aplicar las disposiciones que dicen que todo ilegal que se encuentre en República Dominicana debe ser repatriado o deportado a su país. Ahora bien, ¿qué ocurrirá en esa fecha? El presidente... ¿Cuándo es la fecha? Tenemos que ir al paso, porque eso tiene una magnitud, unas consecuencias que quizás sean difíciles de prever. La fecha es en junio. Ahora bien, ¿qué ocurrirá cuando se dé la fecha del último plazo que se ha dado, porque se ha extendido el plazo para regularizar a las personas que se hallaran en situación de ilegalidad en la República Dominicana? Lo que debe ocurrir es que el gobierno debe reiniciar las repatriaciones que la suspendió por la entrada en vigor de la ley 16914. Antes de eso, ¿puede prorrogar el ¿puede prorrogarla? Sí. Bueno, aquí todo se puede. Si se analiza, pero debe prorrogarlo. No debe prorrogarlo, y de hecho el presidente de la República en su discurso ante la Asamblea Nacional, el único aplauso realmente copioso que tuvo fue cuando dijo que no iba a prorrogar el plazo de vencimiento del plan de regularización. Si lo prorroga, pues estaría violando la ley, porque tendría que dictar una nueva ley para prorrogarla. Una ley no tiene capacidad. Tiene que ser por ley. ¿Tú has pensado, tiene que ser por ley. ¿Tú has pensado en que a los repatriados no los reciban? Bueno, ya los haitianos han comenzado toda una labor de preparación del acontecimiento, porque los haitianos viven del victimismo. Es un país que vive del victimismo. De hacerse la víctima. De hacerse la víctima. Si ellos tienen dos columnas, ¿no? Una es el infantilismo como país, que tiene que ser siempre los extranjeros los que controlen el país, los que dispongan del país, y el victimismo, es decir, el culpabilizar a la República Dominicana de sus problemas. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, ya ellos han comenzado toda una labor de preparación, porque el diario Le Nouvelliste, que es el diario más importante de Haití, ha dicho que vendrá un cataclismo con la llegada de las personas que podrían ser repatriadas. Manuel, en realidad yo no creo que perdóname, yo no quiero llevarte narigonear esta conversación. Nosotros tenemos tiempo y yo quiero como ir por parte. Tú entiendes que la única forma de prorrogar es mediante una ley. Claro. Es decir, que eso administrativamente no se puede hacer. No debería poderse hacer porque... Entonces, siguiendo esa misma línea, al vencerse a mediados del mes de junio el plazo de hacer cumplir esa ley, ¿cuántos haitianos en esa situación, a juicio tuyo, pueden estar en territorio dominicano? Bueno, están todos los haitianos que no están incluidos en el plan de regularización, es decir, hay una cantidad innumerable. Pero más o menos, en la cabeza tuya, ¿por dónde andan? Bueno, puede hablar, 800,000, 1 millón, ¿no? 1 millón, muy bien. Sí, una pregunta. Si comienzan las deportaciones, vamos a ver el plan operativo. Tú eres un intelectual, pero tú eres un hombre muy práctico. En el plan operativo, la Dirección de Migración y las Fuerzas Armadas Dominicanas son las encargadas de aplicar esa ley. La Dirección de Migración es la encargada de aplicar la ley. Las Fuerzas Armadas únicamente tienen como función la interdicción de las personas que quieren entrar ilegalmente en República Dominicana. Cuando esa persona... Y de hecho el CEFRON lo que hace es
devolver, no a personas que ya han ingresado formalmente o informalmente a República Dominicana, sino devolverla en los puestos de control fronterizo. La Dirección de Migración no tiene recursos. De hecho, en la época en que no estaba la ley todavía, la de 16914, las repatriaciones apenas alcanzaban a 12.000, a 14.000 Yo haitianos. quiero entonces hacer un poquito de ficción que quiero explicarte. Vamos a buscar los ilegales. ¿Cómo se ubican esas personas, Manuel? Bueno, esas personas están en todo el país. O sea, todo el que no tenga la documentación en regla de residente en República Dominicana y sea extranjero, es ¿Se un ilegal. conducen a dónde? ¿Eh? ¿Dónde se llevan? Se llevan a un centro de acopio que está en Jaina, que es el centro que usa Migración. 1 millón de personas. No más allá de 1 millón de personas, porque de hecho Migración no tiene los recursos para repatriar esa cantidad de gente. ¿Y cómo lo van a llevar ahí? ¿En guaguas, a pie o en autobuses? Ellos tienen unas guaguas, ahora ha dicho el ministro Montalvo, que deben ser guaguas con aire acondicionado, que tienen que tener ¿Y barrotes de hierro? No, son... Se te van a tirar por la ventana. esa es la disposición que han dispuesto las autoridades, pero de hecho, yo lo que creo es que todo eso es una especie de amenaza, como se decía antes, de apuntar con la carabina de Ambrosio. No, pero déjame decirte. ¿Por qué digo esto? Porque no hay los recursos, no se le ha dado a Migración los recursos para que emprenda un plan de repatriación. Migración no dispone más que de 2 o 3 autobuses. No hay la cantidad de inspectores necesaria, es decir, y anualmente, en sus mejores tiempos, lograban repatriar 20.000, 14.000, 15.000, es decir, nunca ha habido una repatriación realmente masiva de haitianos que están en Manuel, el país. Machi Constant trabajó en el CEA y al final de cada zafra, él trabajó en un operativo de repatriación pagándole a las personas lo que le correspondía sin intervención militar para que no lo picoteen. ¿Cómo ustedes lo hacían, Machi? Bueno, una fila de los braceros haitianos que estaban registrados, se les iba pagando por cada 200 pesos que... ¿Pagaban por tonelada? No, 200 pesos que tuviera el bracero, se lo cambiaban por $200. Ah, se lo daban a la par. Sí. Y entonces habían unos colonos que tenían unos braceros que entraban a Haití y volvían a entrar al país con otros 200 pesos. Para otros 200 pesos. Manuel, vamos a suponer, pues yo sé que tú no quieres que yo te meta en el conflicto, porque tú sabes que es complicado. Vamos a conseguir 1.000 guaguas, comprar algunas, ir a donde hubieres, ir a donde Marte, ir a donde los dueños de autobuses y conseguir 1.000 guaguas. Cada guagua coge 50 personas. Lo que quiere decir que esas 1.000 guaguas van a mover 50.000 indocumentados y lo van a llevar a un centro de acopio. Ahí le van a dar alimentos y de ahí van a llevarlo a la frontera. Tú visualizas que esas guaguas van a entrar a Haití hasta Puerto Príncipe o lo van a dejar en el puente. Bueno, yo creo que no va a producirse ese tipo de situación porque hay que suponer, para que eso ocurra, que haya una voluntad política por parte del mando superior de repatriar haitianos. No la hay. Y no la hay porque todo el mecanismo judicial que se emprendió para toda esta situación que vivimos actualmente, el decreto 327 que prohíbe las repatriaciones, que además el 327 dice que en el caso de las personas que piden visado a República Dominicana, estas pueden apelar a la decisión de la autoridad si se la niegue el visado a esas personas. Es decir, es un decreto que dice además en su artículo 35 que aquellas personas que se descubra que son vulnerables, es decir, que tienen una enfermedad, ya llámese SIDA, hepatitis, y los haitianos tienen un cóctel de enfermedades, por lo general, que tampoco serán repatriadas. Es decir que ese es el 327. El 250
que fue el último decreto que aplica la ley 16914, tampoco es un signo halagüeño, una señal halagüeña de que se quiera resolver el problema. O sea que todo el mecanismo legal se hizo para desarmar al país ante la avalancha de haitianos que hay en la República Dominicana y no tomar en cuenta ni siquiera los efectos de esa avalancha, porque usted ha visto ahora mismo que ha habido dos declaraciones de dos dirigentes empresariales importantes, una de Fermín, el de la Acoprovi, y otra de Osmar Benítez, pidiendo que no se toque a las personas que están trabajando en la agricultura y los que están trabajando en la construcción. Y eso desde luego es una situación totalmente irregular. Contra la ley. Dime algo, tú que tienes tanta información, ¿cómo repatriaron a los gitanos rumanos de Francia? ¿Cómo los repatriaron? ¿Eran muchos? Eran muchos, sí. Bueno, los repatriaron con autobuses, es decir, aplicando la ley, porque la ley tiene que aplicarse, es decir, en el momento mismo en que el gobierno se pone a negociar, a pensar en tipos de soluciones que no corresponden a lo que es el estatuto legal, donde no hay frontera laboral, porque aquí cualquier haitiano entra en cualquier obra sin que se le pida ningún tipo de documentación, donde no hay frontera jurídica, porque hay una cantidad de ellos que han tenido acceso a documentación falsa, y la ley dice que si se demuestra que ellos no han participado en la elaboración de esa documentación falsa, pueden utilizarla como documentación verdadera. Es decir, que es una situación, o sea, que legaliza los documentos falsos, el artículo 3 de la 16914. Entonces, evidentemente, ante esa situación tan grave, pues no hay realmente voluntad de resolver el problema, sino voluntad de dejarlo todo en nebulosa, de crear una especie de arrumaco, como se decía antes, ¿no?, para tratar de escurrir el bulto. Manuel Núñez no quiere complicar mucho las cosas, colocando, como él dice, a todo el mundo manos arriba. Y dice, bueno, frente a una situación tan difícil, lo mejor es dejar las cosas como están, o promover una ley, o legalizarlo a todo. Nosotros vamos a hablar de todo ello con Manuel Núñez, pero antes vamos a hacer una pausa. Cuando menos lo esperas, puede nublarse el cielo de improviso, empezar una tormenta y encontrarte en una situación de peligro donde pueden ocurrir accidentes, daños y pérdidas. Lo importante es haber sido precavido y tener un faro que siempre nos guíe a un puerto seguro. La Monumental de Seguros, tu guardián del faro en todo el territorio nacional. La Monumental de Seguros. Aseguramos tu futuro hoy. Yo quiero tomarme un tiempecito con Manuel Núñez y que en vez de ser un entrevistado, sea un coloquio en el que nosotros fijemos una posición y él juzgue esa posición. Nosotros creemos que nadie está obligado a lo imposible y que toda esta situación que está atravesando el país con respecto al tema migratorio ha sido pensada. Esto no es una improvisación. Hasta el mismo fallo, yo a veces tengo mis dudas de que quizás cuando se hizo el fallo del Tribunal Constitucional, se hizo con la creencia o seguridad de que iba a ocasionar todo lo que estaba ocasionando. Yo me imagino, hay una ley que dice que en 2 meses o en 3 meses el gobierno debe de sacar del país toda persona que sea ilegal. Esas personas están
en la economía dominicana, algunos trabajando y otros en el chiripeo. Pueden llegar al 1.000.000, pero son tantos y como son ilegales, puede ser que sean 800, puede ser 1.000.000, pero pueden ser 1.5 millones. En una situación en que tú tienes una frontera permeable, en la misma forma que una persona que conduce una yola está tratando de sacar agua de una yola en que tiene agujeros en el fondo, así mismo pasa con respecto al tema haitiano. Y yo me imagino, se vence el plazo, se le ordena al director de migración y se pone un militar, se le pone ese militar rango de general, pero como es un tema importante se le pone en rango de teniente general o de mayor general, y se ponen a su disposición las Fuerzas Armadas y la policía para ubicar los ilegales. Se van a todas las fincas de café, de arroz, de Constanza, se va a la construcción, se va a todos los sectores y se recogen los haitianos ilegales. Se colocan en autobuses con aire acondicionado y posiblemente con barrotes de hierro. Se llevan a un centro de acopio en partidas de 100.000 por cada operativo. Se comiencen a trasladar. Se llevan a la frontera, se le comunica al gobierno haitiano, mire, estos son los ilegales que le devolvemos, y el gobierno haitiano, ay, muchas gracias, los reciben en la frontera o los reciben en Puerto Príncipe o los soltamos. Y si se niegan, porque a lo mejor dicen, esos no son haitianos, esos no tienen papeles. Esos son dominicanos. No son dominicanos, esos son de ustedes. Entonces se le dejan en la frontera, ellos cruzan el río Masacre de nuevo y se van y entran otra vez aquí. Esa es una posibilidad, es decir, que es totalmente imposible sacar del país en un tiempo eso. Pero también puede pasar otra cosa, que fuerzas de poderes fácticos como Estados Unidos de América, Canadá, Francia, utilicen sus mecanismos locales para decir, no, nosotros le vamos a dar ayuda legal, nosotros no vamos a crear un ambiente internacional, nosotros tenemos los fondos de USAID para hacer ese trabajo e impedir esa situación, porque esas personas son dominicanas y deben de quedarse aquí. Todo el mundo sabe qué organizaciones están encargadas de eso. Y frente a eso, el gobierno puede hacer dos cosas. Una es, todo haitiano en República Dominicana, modificar la ley e introducir que se conviertan en dominicanos. El que diga que es dominicano, automáticamente sean dominicanos. Le vamos a negociar 1,5 millones. Ya la República Dominicana tiene 11,5 millones de habitantes y están documentados. Ahora, vamos a cerrar la frontera. No pueden cerrar la frontera porque tienen que entrar los otros 9 millones de haitianos al país, porque hasta que no esté fusionada la isla, no vamos a parar, porque ese es el objetivo. Manuel, yo quiero dejarte todas esas trabalenguas que yo he puesto para que tú me lo desmenuces. Mira, yo creo que realmente estamos ante una situación de extrema gravedad. Yo diría que estamos ante 4 escenarios. Un primer escenario sería el que el gobierno, los dominicanos, decidan mantener incólume, intacta la independencia de Haití de 1844 y que se propongan seriamente en recuperar lo que serían los atributos del Estado dominicano, nacionalizar el empleo, tener un control fronterizo efectivo, conquistar el espacio que hemos perdido dentro de nuestro propio país. Ese sería el escenario ideal. Un segundo escenario sería ese que presentas, en que por la desnacionalización del empleo que se ha producido masivamente en la agricultura, en la construcción,
en los servicios, en la bunería, la desnacionalización del territorio. Aquí hay más de 500 batalles ocupando tierra del Estado. Es una situación totalmente irregular. La desnacionalización de la cultura. O sea, en los dos lados de la isla, la única lengua común es el creol, porque se habla de aquel lado y se habla de este lado. Y hay una cantidad inmensa de proliferación, de expansión religiosa haitiana en todas las provincias del país. La desnacionalización de los registros civiles. Hay una gran cantidad de haitianos que ha accedido a documentos falsos, que ahora se dice en la ley 16914, en el artículo 3 de la ley dice que si esos documentos, si ellos no han participado en la comisión de ese delito, pues se le va a reconocer como documento verdadero, lo cual evidentemente es un escándalo porque deja intacto el delito y no persigue al infractor además. Ante esa situación, pues estaríamos ante una fusión no deseada, porque el país estaría cayendo en un sistema de destrucción de su propia independencia sin que estuviese pilotado por los dominicanos. Luego está la tercera posibilidad, que es la que han planteado un grupo de empresarios ya directamente comprometidos. El caso de Juan Vicini, que ha dicho que ellos plantean una negociación con Haití de carácter, una federación comercial, industrial con ese país, una alianza con los grupos que están de aquel lado, en base a que haya dos clases, las clases de empresarios y las clases de abajo, que estarían todas mezcladas, ¿no? Que serían los dominicanos de clase media y los haitianos, y arriba estarían los grupos de poder en un lado y otro de la isla. En este caso, los grupos de poder haitianos, que están todos de algún modo, por razones muy lógicas y comprensibles, vinculados al narcotráfico, y los grupos de poder dominicanos, que serían los que comandarían esa fusión. Esa es lo que plantean algunos grupos empresariales, bajo la creencia totalmente absurda e incomprensible de que los dominicanos van a dominicanizar Haití. Eso es un disparate. Eso lo han dicho algunos pseudo expertos, y eso no se ha dado nunca, y además eso no tiene razón de ser, porque ellos tienen una demografía mucho más agresiva que la nuestra. Dominianización de Haití, ¿cuál es la base de esa afirmación? Bueno, algunos dicen, bueno, porque es el país más poderoso, eso ignora lo que es la demografía. Que nosotros podemos influir más allá que ellos aquí. Exacto, sí, eso es totalmente falso. Ni siquiera la exportación de técnicas de producción o quizá de buenas costumbres de los dominicanos con relación a ciertos aspectos de lo que es la vida cotidiana haitiana, tampoco. No, porque de todos modos ellos tienen una lengua túnel, que es el creol, que lo protege de las influencias externas, más que nosotros. Nosotros vivimos en un mundo abierto, porque hablamos español. Esto implica que los empresarios dominicanos inviertan allá para que esa gente se queden allá trabajando. Eso implica que los empresarios dominicanos reemplacen, que es lo que están haciendo, la mano de obra dominicana en la República Dominicana por la mano de obra haitiana. ¿Y cómo se van a documentar esa gente? Bueno, lo harían directamente bajo como lo han hecho actualmente, es decir, con documentaciones falsas, es decir, con todo lo... O sea, porque todo eso prevé, en cierto modo, una cuarta salida, que podría ser la que el caos que estamos viviendo se prolongue en el tiempo, y que sea el caos el que decida. Manuel Núñez, ¿cuál promovería como una salida viable, posible, dentro de este problema? Yo creo que lo que a la República Dominicana le conviene es seguir siendo República Dominicana, y que para ello debe restablecer su frontera jurídica, su frontera física. No importa el precio, ¿verdad? No importa el precio, porque el costo de la República Dominicana es intangible. O sea, si alguien dirá, bueno, porque los costos son muy altos, pero es que el costo de no hacerlo será peor, porque Haití puede destruir todos los progresos de la República Dominicana, puede destruir la salud de los dominicanos permanentemente, destruir el turismo,
porque no habría paz social, destruir todo lo que nos es hermoso. Esa palabra destrucción en tu cabeza, ¿cuánto representaría de retroceder cultural, económica y políticamente de implementarse esa legalización que yo digo de todo el que está aquí integrarse a la vida nacional? Significaría crear ya definitivamente... En tiempo, diga, ¿en cuántos años atrás damos? Bueno, significaría sacar definitivamente a los dominicanos de la agricultura, sacarlos definitivamente de la construcción de viviendas. No habría, porque lo que está haciendo actualmente el gobierno es que al privar a los dominicanos de los mecanismos de supervivencia, están ampliando el bono gas, ampliando la ayuda social y cogiendo prestado para poder satisfacer. Y esa gente está en esos programas. Los dominicanos están en los programas. Los dominicanos están en los programas porque usted le ha quitado a los dominicanos los empleos. Y se van entonces a los subsidios. Y coge prestado para pagar los subsidios. Pues llegó un momento en que entonces vamos a ser subsidiados. Sí, pero llegó un momento en que el sistema ya no es posible coger más prestado. No lo sostiene. No es sostenible y al final pues va a colapsar. Y cuando colapse, evidentemente, los dominicanos tendrán de algún modo que sobrevivir. Porque lo que se está dejando es los dominicanos... el punto más importante que tú acabas de decir. La presencia haitiana va a traer un desplazamiento del dominicano a irse a vivir de subsidio. Es decir, todo el mundo va al bono gas, al bono luz, al desayuno escolar, al comedor económico y se vaya a plano y no va a trabajar. Pero eso es lo que está ocurriendo. Es decir, eso no es lo que va a ocurrir. Eso es lo que está ocurriendo. Es decir, se ha aumentado enormemente la ayuda social, o sea, y ha crecido esa ayuda social con el objetivo de suplir la carencia de esos dominicanos que no pueden estar cubiertos por el empleo laboral que el país crea. Es decir, que en otra época, por ejemplo, la República Dominicana creaba 30.000, 40.000 empleos en la época de Balaguer, y esos 30.000, 40.000 empleos influían en todo el tejido social dominicano. Ya eso no ocurre. Esos empleos son de haitianos y eso desde luego destruye la prosperidad del dominicano. Entonces, ¿cómo se suple? ¿En qué condición queda el dominicano? El dominicano queda condenado a 4 situaciones, las 4 son catastróficas: a la inmigración ilegal hacia Puerto Rico, a enfrentarse a los tiburones o a las tintoreras del Mar Caribe, a la prostitución con extranjeros, es decir, todo tipo, a la delincuencia. Ha crecido realmente la delincuencia y seguirá creciendo porque usted le ha quitado los mecanismos de supervivencia a la población más pobre. Es decir, donde más empleo se crea, que es en la construcción y en la agricultura, ya no hay dominicanos. Entonces, esos dominicanos tienen que ir a un punto. O sea, es decir, no todos pueden ser cubiertos por los subsidios y de hecho no alcanza. ¿Eso no crearía un mercado nuevo que hay un nivel de esos dominicanos pueden irse a un estamento superior tecnológico? ¿Cómo? Porque es decir, el país siempre ha tenido agricultores, siempre ha tenido albañiles, no todo el mundo puede ser ingeniero y un abogado. O sea, habrá de todos modos, hay que pensar que la República Dominicana tiene un proletariado y que la sustitución del proletariado va a constituir una gran catástrofe para el país. Y un crecimiento de la población tan violenta, es decir, que no es tan despacio de como fuimos de 4 a 5, a 6, a 7 años por año. Sin embargo, crear una fusión con un mercado de 20 o de 15 millones de habitantes también tiene otros efectos, ¿verdad? Claro que sí. De todos modos, Haití crece a una proporción mayor que la República Dominicana. Es decir, la República Dominicana crece a la proporción de reemplazo 1,8, Haití crece casi a 4. Entonces, evidentemente, los haitianos cuando están en República Dominicana crecen aún más porque la mortalidad de ellos disminuye. O sea, el hecho mismo de que la República Dominicana esté asumiendo en más de un 40% de su presupuesto de salud la insalubridad de los haitianos constituye también un tema importante que va a contribuir a que todos los servicios comiencen a colapsar. Y eso es una situación que puede estar en un plazo relativamente corto. Entonces tú definitivamente estás con el cumplimiento de la ley del plazo de
de junio, julio? Yo creo que el país tiene que abocarse con seriedad, porque una gran parte de nuestros políticos están comprometidos con el relajo y no con la seriedad. O sea, una de las cosas que más es perturbante y conmovedora es que mucha gente no toma las cosas en serio y no se da cuenta de que el país está jugando su destino y su porvenir en situaciones como estas. Y hay la idea de que todo esto se puede resolver con propaganda, con una serie, digamos, de situaciones que pueden ser cosméticas, pero no hay una voluntad política real de resolver el problema, es decir, de enfrentar el problema, de tomar el toro por los cuernos, de poner todas nuestras instituciones, la Cancillería, las Fuerzas Armadas, todos los mecanismos diplomáticos, los mecanismos militares, los mecanismos de seguridad nacional al servicio de lo que sería la salvaguarda del Estado Dominicano. Bien, Manuel, situación para que nosotros terminar esta participación, ¿qué poder tú le das a las fuerzas, a las quintas columnas que tiene en contra el proyecto nacionalista tuyo? Es decir, ¿cuáles son los factores que tú crees que van a vencer y se va a lograr a la larga la fusión? ¿Tú crees que el gobierno está en eso? Yo creo que hay una parte del mando político que ha buscado legitimidad en el poder extranjero que apoya esta solución mediante la campaña de ceder territorio, de ceder potestades a los haitianos. Hay otra parte que es el mando... ¿Ceder territorio? Sí, ceder territorio en el sentido de ceder soberanía. Hay otra parte del mando económico que quiere cambiar la soberanía por negocios, o sea, sin contar lo que serían el futuro de la República Dominicana. De hecho, decía alguien que, o sea, un amigo de Machi, no, que ni los burgueses ni los proletarios tienen patria, porque la patria de los burgueses es el dinero y la patria de los trabajadores es el lugar donde tienen el trabajo, que la patria es únicamente un asunto de la clase media, porque son los únicos que tienen la posibilidad mental y física de luchar y de organizar la lucha para salvar el país. Y eso evidentemente es una sola pregunta. ¿Se decía Machi? Sí. ¿Qué decías? ¿Qué decía? Lo que decía yo es Más alto. que tú escribiste El ocaso de la nación dominicana. ¿Qué tú pensabas en ese momento cuando tú escribiste aquel libro que fue casi adolescente? Bueno, yo pensaba que la advertencia de lo que podría ser iba a provocar una reacción para que no ocurriera. Es decir, uno escribe un libro con la finalidad de que las cosas no ocurran. El ocaso de la nación dominicana respondía un poco al estilo de lo que fue el pensamiento económico. En el pensamiento económico hay una técnica que se llama la robinsonada. La robinsonada es que uno coloca a un país o a una comunidad en una situación ideal. Supongamos que tales cosas ocurran y entonces a partir de ahí uno puede prever si esas cosas ocurren, va a ocurrir esto, va a ocurrir aquello, va a ocurrir aquello. Es decir, que puede visualizar, columbrar lo que sería la característica del porvenir. Desde luego yo hice eso con esa finalidad, con la finalidad de que el conocimiento de las consecuencias de una cosa como esa fuese, digamos, un aliciente suficiente, un motor, un dínamo para que la gente reaccionara en sentido contrario y que no se produjera ese ocaso. Pero si tú tienes la cúpula, gobierno y el poder extranjero, con algunos ricos que quieren aprovechar esa situación, si tienes abajo unos pobres que no tienen más alternativa que tratar de defenderse, y una desaparición práctica de una clase media que cada día es menor, ¿quién se va a encargar de llevar a cabo esos planes? Porque quiero darte un testimonio. En el año 95, un año antes de, específicamente en el 94, cuando se hizo la reforma constitucional que limitaba, que prohibía la reelección, yo tuve la oportunidad de las pocas veces que hablé con Balaguer y él me manifestó lo siguiente:
todo se ha consumado. No hay posibilidad de que las cosas ocurran de otra forma. Se va a dar tarde o temprano lo que uno no quiere. Él se refería al problema electoral o se estaba refiriendo al problema dominico-haitiano. Yo creo que estaba bajo una visión doble, ¿no? Yo creo que era la visión del problema electoral, que era un Cuando problema. el dardo de los partos, que yo digo. Sí, era evidente porque ahí hubo una intervención internacional exterior en favor de un candidato y en contra de otro, y en el caso de él, pues había una consumación de los hechos, ¿no? Todo estaba consumado y así efectivamente fue. O sea, él fue destituido 2 años después. Un golpe constitucional. Un golpe legal, y se dejaron a todos los demás que fueron electos Manuel, en su misma elección como cuando válidos. a ti te hablan de sociedad civil y de participación ciudadana y esos movimientos, ¿en qué tú piensas? ¿Ese es el brazo político de los organismos internacionales o es una clase guacanagarística dominicana? Yo creo que es un brazo político de los organismos internacionales, de la embajada norteamericana en todo caso, que en muchos casos ha sido utilizada de una forma aviesa en contra de los países. En muchos países la sociedad civil ha consistido en el arte de gobernar sin votos. O sea, gente que no tiene votos, ni siquiera para ser regidor, que quieren gobernar, emplean estos mecanismos del intervencionismo internacional para gobernar sin votos. Grupo de presión. Grupo de presión. Un grupo de presión ¿Y quién asociado a embajadas. ¿Quién lo legitima a ellos? Porque hablan con una autoridad que hasta los partidos políticos dicen, porque la sociedad civil... Bueno, la sociedad civil aquí son 3 o 4 personas, es decir, son personas pagadas por la USAID, pagadas por Oxfam, pagadas por países interventores. ¿Y quién le da los medios? Los medios se los dan los países, es decir, en el país, en la medida en que la República Dominicana no ha tenido un celo por aplicar la ley de agentes extranjeros, es decir, por tratar de que esa gente actúe a cara descubierta, sin capuchas, y que se muestren claramente como lo que son, como agentes extranjeros, en esa medida en que los medios de comunicación, algunos de ellos se han metido en grupos de prensa para tratar de legitimarse a partir de esos grupos de prensa y servir a los intereses de esa... Y desde el punto de vista práctico, Manuel Núñez, ¿tú no consideras que si se toman las medidas del cumplimiento de la ley, el país literalmente quiebra cuando tú le saques de su economía toda esa mano de obra? Yo creo que el país no quiebra, yo creo que el país tiene que medir los costes de cada una de las acciones. Es decir, en la República Dominicana el costo de mantener la situación actual es la pérdida de su autodeterminación como país. O sea, no podría autodeterminarse como país. Si pierde la autodeterminación como país, perdería la independencia y perdería la libertad. Y los dominicanos no podrán vivir sin libertad. Es decir, es una situación que al final el costo es muy alto, y yo pienso que la República Dominicana tiene que abocarse a nacionalizar su mano de obra, porque la República Dominicana no puede vivir sin campesinos, vivir sin trabajadores. Es decir, eso no es posible. Eso no entra en ninguna cabeza del mundo. No es verdad que el dominicano no quiere trabajar en el campo. No, lo que ocurre es que la mano de obra extranjera ha destruido el valor del salario. Y una vez que ha destruido el valor del salario por su sobreabundancia, conquista las plazas. Y cuando conquista las plazas, evidentemente ya queda todo, o sea, que el dominicano queda fuera de todo tipo de posibilidad. Y esa gente volverán, ese salario que se devaluó con esa oferta desleal de un salario más barato, ¿tú crees que va a volver, hay que reivindicarlo y luego ganarán lo mismo que los dominicanos? Yo creo que sí, yo creo que eso se puede hacer, eso no es imposible. Otros países lo han hecho, y además el costo de no hacerlo es mayor que el costo de hacerlo. Es decir, la República Dominicana cuesta cara. Porque se crea una dependencia. Pero es más caro no pagar el precio de ella, porque sería, digamos, su desaparición. Y cuando esa gente sean legales, que tengan documentación y cédula,
¿Por quiénes van a votar? Van a votar por los candidatos que sean proclives a la expansión de su migración. Es decir, lo que ocurre siempre, es decir, ¿por quiénes votan los latinos? Los de Ucrania, no, los de Ucrania, es decir, los ucranianos rusos votan por los candidatos prorrusos. Se convierte en una especie de mecanismo de quinta columna interna a nivel jurídico que va a tratar de fragmentar al país. A usted se le olvidó que usted hace muchos años decía esa consigna de sin azúcar no hay país. Sí. Se va a convertir en algo extraño. Bueno, pero ya sin azúcar hay país. Hay país, pero los haitianos se quedaron. Bien. Manuel, ¿tú consideras que independientemente de lo que hagamos, el poder político va a optar por la fusión? Yo creo que el poder político está enfeudado a las decisiones internacionales. Hay una serie de señales que se han dado que muestran claramente... ¿Cuáles? Bueno, el 327, la 169, el 250, es decir, la llegada de tres importantes figuras del mundo internacional, Ban Ki-moon, Biden y ¿Quién lo invitó? y Van Rompuy. Es decir, o sea, son tres figuras, las tres con el mismo objetivo de presión. Es decir, el señor Martelly se dio el lujo de hacer esperar a Danilo y a Van Rompuy en Punta Cana. Entonces, todo eso muestra que ha habido una política de retroceso, que en lugar de defender los intereses del país, en lugar de defender, como se decía antes en la izquierda, en lugar de defender a los trabajadores dominicanos, lo que queda del sindicalismo se ha dedicado a defender a los inmigrantes, ¿no? Es decir, ilegales, ¿no? Que destruyen el valor del salario de los dominicanos. ¿Y qué porcentaje tú le das del conflicto a la actitud de la clase política haitiana que a veces hace campaña política con el problema migratorio dominicano? Los haitianos han descubierto que ese es un tema que los unifica. El único tema que unifica a Haití es la lucha contra la República Dominicana. Y el potencial de conflicto es enorme, porque nosotros podemos creer que una vez que entreguemos el país a los haitianos, ahí termina todo. No, ahí comienza todo. Ahí comienza el país a hundirse. Ahí comienza el lento descenso de la República Dominicana, la degradación de sus escuelas, que será aún mayor que nunca, la degradación de su salud, importando enfermedades del país, con más enfermedades del continente, liderazgo del SIDA, de la malaria, de la hepatitis, de la filariasis, de todas las enfermedades que se transmiten por vectores, del cólera, es decir, la degradación de lo que sería toda, digamos, la fraternidad nacional, lo que une a los dominicanos entre sí, porque va a crear una situación de desigualdad enorme en la República Dominicana. Y si nosotros cambiamos la táctica, decimos, vamos, está bien, vamos a hacerlo, pero vamos al principio de la reciprocidad. ¿Por qué a nosotros no nos dan el trato como dominicanos en Haití que ellos exigen aquí? Bueno, y nosotros no lo exigimos. Hacia eso debemos ir. Yo pienso que la reciprocidad es una cosa muy interesante para los dominicanos, y de hecho yo en mi artículo de hoy digo que ese es el principio fundamental que debe reivindicarse. Es decir, ¿qué exigen los haitianos a un extranjero para darle residencia en su país? Le exigen una cuenta bancaria, primero, documentos de identidad, una carta de eso es si yo quiero ser ciudadano haitiano. Yo quiero residente haitiano. Sí, residente, ciudadano ya es otra cosa. ¿Qué cosa? ¿Una cuenta? Una cuenta bancaria de 5.000 guldes. Exige igualmente certificado de salud, de que no va a contaminar Haití. Certificado de no delincuencia. Exigen su país de origen. Su país de origen. Exigen una carta del empleador y el pago de los impuestos por parte del empleador que lo va a emplear, porque va a quitarle un trabajo a un haitiano. Tú dices que garantice que no va a ser una carga para el gobierno haitiano ni una competencia para el trabajador haitiano. Exacto, sí. Y una garantía
bancaria en torno a la salud, es decir, de que no va a consumir los servicios de salud. Entonces, todo eso lo exigen ellos en su país. Si eso es bueno para ellos en su país, ¿por qué debe ser malo para nosotros en el nuestro? Con relación a ello. Eso es lo que no me explico. Es decir, si existen unas leyes que para ellos son válidas y buenas y justas, ¿por qué si nosotros las aplicamos serían injustas? ¿Qué significa apátrida, Manuel? La significación literal de apátrida. Apátrida es alguien cuyo país ha desaparecido. Es decir, que realmente eso no existe porque en las leyes haitianas, Haití existe, hay un territorio, o sea, hay un fantasma de Estado ahí, pero existe. Es decir, una constitución. Sí, hay una constitución. Es decir, entonces, ¿qué dice la constitución haitiana? Dice que todo el que nace del vientre de una haitiana es haitiano, sin importar el territorio en donde nazca. Todo el que nace en el vientre de una haitiana es haitiano. Si es el jus sanguinis. Eso es como el israelí. O sea, eso no es, eso no tiene que discutirse. Los hijos de israelíes, si son de vientre israelí, son judíos en toda parte donde nazcan. Exacto. Entonces, para ellos igual. Sí. Ellos lo único que tienen es el sistema de jus sanguinis, no tienen otro sistema. Entonces, bien, ellos para terminar, ellos no reconocen el jus soli. ¿Tú estás optimista o tú estás muy pesimista con respecto al desenlace? Bueno, yo estoy ni optimista ni pesimista. Yo creo que el país tiene que luchar y movilizarse para salvar lo que tiene. Yo pienso que la República Dominicana es un legado valioso que debemos legarle. ¿Qué porcentaje de la solución la tiene el señor presidente de la República? El presidente de la República. El señor presidente de la República tiene una gran porción de las soluciones, porque el gran elemento de fuerza en todo esto es la voluntad política. Y si no hay voluntad política, el país va a desaparecer. Bien. Le damos las gracias a Ramón Núñez. A Manuel Núñez. Ramón es amigo mío. Sí, también. Manuel, te damos las gracias y te pedimos algo que hace tiempo tú optaste por no venir aquí. ¿Cómo va a ser? Queremos que vengas a menudo por aquí. Cuando quieran, yo estoy Manuel Núñez, historiador, a quien le damos las gracias por estar con nosotros y decirnos todas estas cosas, ¿verdad? Que es un punto de vista interesante. Manuel, gracias. Gracias a ustedes.